No tenía planeado ir a la boda de Jessica. Honestamente, pensé que ya se había fugado, y todo aparecería en Facebook con una serie de fotos muy filtradas, un ministro de la playa medio desnudo y una de esas leyendas sobre encontrar la paz en los brazos de tu alma gemela. Pero en cambio, llegó por correo, un sobre grueso, blanquecino con letras doradas que deletreaban su nombre completo como un decreto real. Jessica Ann Whitmore solicita el honor de su presencia, y debajo de las fuentes elegantes, ahí estaba, mi nombre, escrito a mano con tinta negra, y una nota adhesiva presionada suavemente al borde de la tarjeta de confirmación que decía, espero que puedas usar algo apropiado. Lo leí 2 veces, luego una tercera vez. Me senté en mi sofá y lo miré fijamente como si fuera una trampa, apropiado, no cómodo, no lo que te haga sentir hermosa, sino apropiado. Y el guiño, esa pequeña y engreída curva de tinta, prácticamente gritaba, sigo pensando que soy mejor que tú. Y aquí estaba yo, con 36 años, todavía recibiendo indirectas de una chica que solía robarme la ropa y mentir al respecto con lágrimas en los ojos. La última vez que vi a Jessica en persona, acababa de regresar de Afganistán, mi segundo viaje. Mi cabello era más corto, mis ojos más pesados y mi paciencia era de papel. Nuestra mamá lloró en el aeropuerto, pero Jessica se quedó rígida con los brazos cruzados como si acabara de regresar de unas vacaciones a las que nunca la invité. Me abrazó como alguien que saluda a un compañero de trabajo que apenas tolera, y cuando mamá preguntó si compartiría algunas historias divertidas del extranjero, Jessica añadió, tal vez evita la sangre y el trauma, estamos a punto de comer. Eso fue hace 8 años. Nunca volvimos a hablar realmente después de eso. Puse la invitación en mi nevera, en parte por costumbre, en parte porque no quería tenerla en mi encimera durante una semana. Colgaba allí junto a un imán que decía, mi perro y yo hablamos de ti. Estaba completamente preparada para ignorarlo hasta que mamá me llamó y me dijo, Emily, significaría mucho para tu hermana que fueras. Ella realmente ha trabajado duro en este día. Trabajado duro, como si no tuviera una planificadora de bodas, un tablero de Pinterest completo y un prometido que probablemente planchaba sus calcetines. Me mordí la lengua y dije que lo pensaría, lo cual, para ser justos, ya era más de lo que Jessica probablemente había esperado. A la mañana siguiente, me encontré mirando vuelos, y por la noche había reservado un asiento en el vuelo nocturno a Richmond. Me dije a mí misma que era por mamá, que se merecía tener a ambas hijas bajo el mismo techo sin necesidad de sedantes, pero si soy honesta, y estoy tratando de ser honesta aquí, creo que fui por esa maldita nota, ese guiño, esa implicación de que no importa lo que hiciera, siempre sería la decepción con botas de combate. Y tal vez, en el fondo, solo quería verla retorcerse. El día que aterricé, entré en la casa en la que crecí, y olía igual, a limpiador de limón, popurrí barato y el leve olor a tensión no resuelta. Mamá me abrazó fuerte y retrocedió con los ojos llorosos. Susurró, ¿te ves bien, cariño? Cansada, pero bien. ¿Y Jessica? Levantó la vista de su teléfono y dijo, «Guau, todavía te cortas tu propio cabello». Teníamos 36 y 32 años, pero ella todavía sabía cómo dar un golpe sin levantar la voz. La cena de esa noche fue como una obra que nunca termina. Mamá habló demasiado para cubrir los silencios, y el prometido de Jessica, Daniel, se esforzó demasiado por parecer interesado en mi vida. No se lo reproché. Él no lo sabía. No creció viendo a Jessica llorar falsamente para salir de problemas o hacer rabietas que llevaban a mi castigo. No había visto la forma en que retorcía una situación tan fuerte alrededor de su dedo que la verdad se rompería antes de que ella admitiera la culpa. En un momento, Jessica se inclinó sobre su ensalada y dijo, «Por cierto, White está fuera de los límites. Obviamente, vamos a mantenerlo tradicional, bueno». Sonrió dulcemente. Sabes que no lo dijo, no tenía que hacerlo, no eres pura. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como humo. Daniel parecía confundido. Mamá miró su plato, y yo, bueno, simplemente asentí. Sonreí como si fuera una broma, como si no me acabara de vestir de vergüenza frente a todos con una sola frase. Tomé un sorbo de vino y dije, por supuesto. No se me ocurriría robarte el protagonismo.
esa noche en la habitación de invitados, me quedé mirando el ventilador de techo girando lentamente y pensé en la versión de mí misma que todos parecían recordar, la chica que se emborrachó en el baile de graduación y no respetó el toque de queda, la chica que se alistó a los 19 años y no envió postales, la chica que volvió a casa con cicatrices que nadie quería ver. Para ellos, siempre iba a ser esa chica, no la mujer que había cargado cuerpos sangrantes a través de la arena, no la que había resistido el fuego de mortero y se había dicho a sí misma que no llorara hasta que terminara. Para ellos, pureza significaba nunca cometer un error, nunca caer, nunca sangrar, y yo había hecho las tres cosas. Alrededor de la medianoche, entré en la antigua habitación de Jessica, principalmente para ver si había redecorado o se había borrado a sí misma como solía borrarme a mí de los álbumes familiares que reorganizaba en su propio pequeño santuario. Pero no, todavía era rosa e impecable, como una sala de exposición de Barbie que se negaba a envejecer. En un estante alto del armario, detrás de una fila de cajas de zapatos, encontré algo inesperado, una pequeña caja de madera con sus iniciales grabadas en la parte superior. Dentro, una pila de cartas viejas atadas con cinta, una rosa seca y una pequeña bolsa de plástico que contenía una prueba de embarazo, positiva, y un papel doblado debajo, manchado por el agua pero aún legible. Ryan, por favor, no llames más. No puedo lidiar con esto ahora. Mis padres me matarían. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo, y por una vez no me sentí enfadada. Me sentí pesada, no por juicio, no por venganza, sino por el mero peso de cuántas mentiras habíamos estado viviendo todos. Y en ese momento, me di cuenta de algo, no era la única que pretendía ser algo que no era. ¿Pero la diferencia? No tenía nada más que perder. Así que cuando me dijo que no me vistiera de blanco porque no era pura, no tenía ni idea de lo lejos que estaba de la verdad su pequeña fantasía. Y ahí es cuando decidí, si quería algo tradicional, que le daría algo inolvidable en su lugar. El sol de la mañana apenas se había filtrado a través de las delgadas cortinas cuando me desperté en esa vieja habitación de invitados que de alguna manera todavía olía ligeramente a polvo y lavanda, como si el tiempo hubiera pasado en todas partes excepto dentro de esas cuatro paredes. Me dolía la espalda por el colchón demasiado blando, y me dolía la mandíbula por apretarla mientras dormía. Me giré de lado, con los ojos fijos en la caja de madera que había encontrado la noche anterior, la caja de secretos de Jessica, guardada como una mancha sucia debajo de un vestido blanco. No la había vuelto a abrir desde la noche anterior, pero estaba sentada en la cómoda como si tuviera algo que decir, y no estaba segura de si estaba lista para escuchar. Pero sabía una cosa, la vida de mi hermana, la perfecta fantasía de novia que paseaba, no era tan impecable como quería que todos creyeran. Y tal vez eso significaba que no era la única mentirosa de la familia después de todo. Me di una larga ducha, dejando que el agua quemara lo suficiente como para despertarme por completo. Mientras estaba de pie bajo el rociador, seguí pensando en ese nombre, Ryan. Había sido escrito en una letra afilada y desordenada, del tipo que parecía apresurada o asustada, o ambas cosas. Lo recordaba vagamente. Había sido el novio de Jessica en la universidad cuando ella pasó por su fase artística, la misma época en que usaba botas de combate con vestidos y fingía que le gustaba la música folk. No había pensado en él en años, e incluso entonces, solo escuché su nombre susurrado durante las cenas familiares cuando papá preguntaba si ese chico con la guitarra finalmente había encontrado un trabajo. Después de vestirme y evitar la incomodidad del desayuno donde mamá intentaba empujarme huevos como si fuera una especie de rama de olivo, agarré mi teléfono e hice una rápida búsqueda en las redes sociales de Ryan. Su apellido era lo suficientemente único como para acotarlo, y en cuestión de minutos lo había encontrado. Su perfil era privado, por supuesto, pero su foto de perfil revelaba lo suficiente, los mismos ojos suaves, el mismo pelo desordenado, pero ahora sostenía a un niño pequeño en su cadera y sonreía como un hombre que había resuelto las cosas, o al menos había aprendido a fingirlo. Me quedé mirando la foto un rato antes de enviar un mensaje. No lo pensé demasiado. Simplemente escribí, hola, soy Emily, la hermana de Jessica. Encontré algo que creo que deberías saber. ¿Podemos hablar? Lo envié y tiré el teléfono en la cama, mitad esperando que no respondiera, mitad esperando que lo hiciera inmediatamente. No lo hizo, no al principio. Así que, bajé las escaleras, me preparé una taza de café negro y me senté en el porche mientras Jessica revoloteaba dentro de la casa como una mariposa trastornada, revisando la disposición de las mesas, enviando mensajes de texto a los vendedores y gritándole a mamá que la lista de reproducción no incluía suficientes canciones limpias.
Salió en un momento dado, sosteniendo un portapapeles como si estuviera dirigiendo una maldita operación militar. Me miró por encima del borde de sus gafas de sol y dijo, «Oye, solo un recordatorio, nada de blanco tampoco en la cena de ensayo. Los fotógrafos estarán allí, y solo quiero mantener las cosas coordinadas». Tomé un sorbo lento de mi café, sostuve su mirada y dije, «Me vestiré de beige». No querría contaminar el esquema de colores con mi impureza. Ella parpadeó, sin estar segura de si estaba bromeando, y luego soltó esa pequeña risa falsa que siempre usaba cuando no sabía si la estaban insultando. «Eres graciosa», dijo, luego se dio la vuelta y volvió a entrar como si tuviera una corona que pulir. Odiaba lo fácil que era para ella descartar las cosas, quitarse todo de encima con una risa y un movimiento de muñeca, como si nada de eso se le pegara, como si nunca hubiera sangrado, suplicado o cometido errores. Pero ahora tenía la prueba, ¿no? Esa caja de arriba era como una pistola cargada, y yo era la única que sabía cómo usarla. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando Ryan finalmente respondió. Su mensaje fue corto, solo una pregunta, ¿qué encontraste? Le conté la verdad sobre la prueba, la carta, el hecho de que había ocultado un embarazo durante su relación. Le ofrecí reunirme con él esa noche lejos de la casa, solo para hablar. Aceptó, y elegimos un restaurante tranquilo en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde el café es malo pero las cabinas ofrecen privacidad. Cuando entré, él ya estaba allí, con un aspecto más viejo pero no irreconocible. Se puso de pie cuando me vio, inseguro de si debía sonreír o no. Me senté frente a él, y durante un minuto, nos quedamos mirando como extraños que intentaban encontrar familiaridad en la historia compartida. Finalmente, deslicé las fotos que había tomado de la nota y la prueba sobre la mesa. Se quedó mirándolas durante mucho tiempo, luego se echó hacia atrás, pasándose una mano por el pelo como si intentara contener 20 años de confusión. Ella nunca me lo dijo en voz baja, con la voz quebrada. Simplemente me ignoró. Pensé que tal vez la había cagado, que había hecho algo mal. Su voz se quebró en la última palabra, y me miró con ojos que no estaban enfadados sino atónitos. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora? Realmente no tenía una respuesta que no sonara mezquina o cruel, pero le dije la verdad, porque me dijo que no podía vestirme de blanco, dijo que no era pura, y pensé que tal vez alguien debería recordarle que tampoco es la Virgen María. Ryan soltó una risita suave, no por humor sino por incredulidad. Siempre le encantó hacerse la inocente. Nos quedamos en silencio un rato. Le dije que no iba a hacer nada con eso, no a menos que tuviera que hacerlo. No estaba buscando arruinar su vida, no era tan despiadada, pero tampoco iba a dejar que me humillara de nuevo frente a 100 invitados con una sonrisa en la cara y un cuchillo debajo de la lengua. Dijo que lo entendía, y antes de irnos, hizo una última pregunta, ¿por qué volviste? ¿En serio? Hice una pausa. Porque esperaba que no lo hiciera. Porque todos lo hicieron. Volví a la casa esa noche, más tranquila de lo que me había sentido en años. Todavía no estaba segura de lo que iba a hacer con la información que tenía, pero sabía una cosa con certeza, no iba a desaparecer en el fondo como siempre había hecho, y si Jessica quería una boda perfecta, iba a tener que hacerlo de pie junto a la verdad, incluso si se mantenía en silencio con un uniforme militar al borde de la multitud. A veces el silencio lo dice todo. La mañana de la boda comenzó con un dolor de cabeza, no del tipo que late detrás de las sienes como una resaca, sino del tipo que comienza en lo profundo detrás de los ojos y se extiende hacia afuera como un sistema de presión que se mueve a través de tu cráneo. Apenas había dormido la noche anterior, mantenida despierta por el peso de todo lo que sabía y todo lo que estaba tratando de no hacer con ello. La casa ya estaba llena de estilistas y maquilladores cuando bajé, cada uno de ellos caminando de puntillas alrededor de Jessica como si estuviera hecha de cristal y rabia, riéndose demasiado fuerte de sus bromas y asintiendo con el tipo de energía aterrorizada que generalmente se reserva para las situaciones de rehén/diagonal anfitrión. El olor a laca para el cabello, perfume y bandejas de catering recién horneadas llenaba el aire, lo que dificultaba respirar sin saborear la dulzura artificial de la fantasía de otra persona. Jessica no me miró de inmediato cuando entré en la habitación, probablemente asumiendo que había captado la indirecta y había desaparecido silenciosamente en algún momento de la noche. Pero cuando entré en la cocina para tomar un café con mi vieja camiseta del ejército y mis pantalones de chándal, su cabeza se levantó de golpe con esa expresión de ciervo deslumbrado que siempre ponía cuando aparecía en lugares donde no me quería.
Su boca se crispó ligeramente, mitad sonrisa, mitad burla, y dijo: «Oh, bien, todavía estás aquí. Pensé que tal vez te habrías ido sin decir nada». Sonreí y respondí: «Tentador, pero pensé que si iba a arruinar tu gran día, debería hacerlo en persona». Era el tipo de broma que hizo que todos los demás en la habitación dejaran de reírse inmediatamente, inseguros de con qué hermana se suponía que debían estar de acuerdo. Jessica puso los ojos en blanco y volvió a prestar atención a su rizador, pero noté la forma en que su mano temblaba ligeramente, solo por un segundo. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Pasé la mañana en el fondo, viéndola flotar de habitación en habitación como una reina supervisando su coronación. Todos la elogiaban. Todos la adoraban. Y nadie la cuestionaba, ni siquiera nuestra madre, que se cernía cerca de ella como un satélite desesperado por permanecer en órbita. Mientras tanto, yo era solo un inconveniente decorativo, un relleno de asientos con demasiada historia y no suficiente tacto para ser desfilada como un pony de exhibición. Yo era la verdad incómoda envuelta en botas de combate y tejido cicatricial emocional, y todos esperaban que me quedara en silencio, asintiera cortésmente y me desvaneciera en el papel pintado como la vergüenza que nadie quería reconocer. Alrededor del mediodía, Jessica me apartó a un lado en el pasillo, con el maquillaje a medio hacer y la voz baja pero afilada. «Escucha, voy a decir esto una vez y solo una vez, no hagas que esto se trate de ti. No te vistas de blanco. No des discursos. Ni siquiera respires demasiado fuerte. Hoy no es el día para recordarle a la gente que existes, Emily». Asentí con calma, fingiendo estar de acuerdo, fingiendo someterme como siempre había hecho cuando éramos más jóvenes y ella susurraba insultos en voz baja cuando nuestros padres no estaban mirando. Ella sonrió, satisfecha de haber entregado su advertencia, y volvió hacia su habitación con la confianza de alguien que realmente creía haber ganado algo. Pero no tenía ni idea de que justo la noche anterior ya había elegido exactamente lo que iba a ponerme, y no era beige. Después de que desapareciera por el pasillo, volví a la habitación de invitados y abrí silenciosamente la funda para ropa que había escondido en la parte posterior del armario, detrás de un viejo baúl con el equipo de pesca de papá. Dentro estaba mi uniforme militar completo, recién lavado y planchado, con cada medalla e insignia exactamente donde debía estar. Los azules eran profundos y afilados, los zapatos lustrados hasta un brillo de espejo, y los botones de latón capturaban la luz como pequeños focos deliberados. Pasé los dedos sobre las costuras, sobre las cintas que representaban cosas sobre las que nadie en esta casa me había preguntado nunca, y respiré hondo antes de empezar a cambiarme. Mientras me vestía, pensé en lo absurdo de lo que se suponía que significaba este día: Jessica, la novia pura, caminando por el pasillo con un vestido del color de la perfección, fingiendo que nunca había sangrado, pecado o mentido. El tejido blanco era un disfraz, un símbolo de una vida que nunca había vivido realmente pero que desesperadamente quería que todos creyeran. Mientras tanto, yo era la que había sacrificado, la que había servido, la que había visto morir a gente y había sobrevivido a mi propia guerra, y sin embargo era a mí a quien se le decía que se escondiera en beige porque no era apta para la fantasía. Me prendí las medallas con precisión: estrella de bronce, medalla de encomio del ejército con valor, corazón púrpura, cada una colocada cuidadosamente, una pieza de una vida que había sido forjada en fuego y valor, no en arreglos florales y degustaciones de pasteles. Cuando di un paso atrás y me miré en el espejo, no vi a una rebelde o una alborotadora. Vi a una soldado, a una mujer, a alguien que se había ganado el derecho a estar donde demonios le placiera. Salí de la habitación justo cuando llegaban los invitados, el murmullo de la charla y el tintineo de las copas flotando por la casa como estática. La ceremonia iba a comenzar en menos de una hora, y Jessica estaba escondida en una habitación lateral con sus damas de honor, riéndose demasiado fuerte de algo que probablemente no era gracioso. Me deslicé en el salón principal en silencio, tomando mi lugar en la parte de atrás para que nadie pudiera decir que había intentado robar el protagonismo. Pero cuando entré, la reacción fue inmediata. La habitación se quedó en silencio. Una por una, las cabezas se volvieron hacia mí, los ojos se ensancharon al ver el uniforme azul marino oscuro, las líneas afiladas, las medallas brillando contra mi pecho. El fotógrafo, claramente confundido, bajó ligeramente su cámara, inseguro de si este era un momento que se suponía que debía capturar o fingir que no había sucedido. La familia del novio miró como si acabaran de ver un fantasma, o un escándalo caminando erguido, y mi padre,
que había pasado la mayor parte de mi vida adulta fingiendo que mi carrera era una fase, miró sus zapatos como si de repente se hubieran convertido en la cosa más interesante del mundo. Caminé lentamente por el pasillo lateral, no hacia el frente sino hacia una silla vacía cerca del medio, haciendo contacto visual con nadie y con todos al mismo tiempo. Podía sentir el calor de su juicio, su confusión, su incomodidad. Me envolvió como un tipo familiar de clima, frío, pesado y totalmente sobrevivible. Me senté, crucé las piernas y junté las manos en mi regazo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo presencia. Y por primera vez en años, me sentí exactamente donde debía estar. Desde detrás de la puerta en la parte delantera de la capilla, la risa de Jessica flotó de nuevo, todavía ajena, todavía perfecta, pero no por mucho tiempo. Los primeros momentos después de que me senté en esa rígida silla plegable blanca estuvieron empapados en un silencio tan fuerte que prácticamente hizo eco, el tipo que hace que incluso la respiración más superficial se sienta como una interrupción. Era el tipo de quietud que solo ocurre cuando alguien aparece vestido para un tipo diferente de ceremonia, una no construida sobre rosas y anillos sino sobre reglas y rango. Podía sentir los ojos sobre mí incluso antes de mirar hacia arriba, algunos entrecerrados con confusión, otros ensanchados con alarma, pero la mayoría se asentaron en algún lugar entre la desaprobación y la incredulidad, como si mi presencia hubiera convertido su pequeño cuento de hadas en un drama judicial. Sin previo aviso, la organista sentada justo al lado del altar adornado con flores dejó de tocar a mitad del acorde, con los dedos congelados en el aire como si hubiera sido golpeada con una parálisis temporal. Nadie dijo una palabra, nadie necesitaba hacerlo. El aire mismo se había espesado, obstruido con el tipo de tensión que se siente como si pudiera romperse si alguien tose siquiera. No sonreí, no me inmuté, no les di nada a lo que aferrarse. Simplemente me ajusté las medallas porque una de ellas se había movido ligeramente cuando me senté, y miré al frente como si perteneciera allí más que cualquiera de ellos, porque en el fondo sabía que sí. Había entrado en un lugar donde mi existencia era considerada una interrupción, y lo había hecho a propósito, no para arruinar una boda, no para empezar una pelea, sino para finalmente dejar de disculparme por quién era y por lo que había sobrevivido. Hay una extraña clase de paz en saber que lo peor que pueden pensar de ti es ya algo que han creído durante años. Dejas de temer el juicio una vez que has sido juzgado mal suficientes veces. La puerta en la parte delantera de la capilla se abrió, y Jessica salió con todo el atuendo nupcial, su vestido blanco prácticamente brillando bajo la inundación de luz solar de las vidrieras. Estaba sonriendo ampliamente, serena, confiada, mientras enlazaba brazos con su padre y comenzaba la lenta y tradicional caminata por el pasillo. Su ramo era una bola perfecta de rosas pálidas, su velo caía como niebla sobre sus hombros, y cada centímetro de su presentación gritaba pureza, elegancia, control. Pero lo que más me impresionó no fue su apariencia, fue el hecho de que no había mirado ni a la izquierda ni a la derecha. Estaba demasiado ensayada, demasiado centrada en la fantasía que había pasado meses coreografiando para notar la fractura sentada 10 filas profundas en su actuación. No fue hasta que estuvo a mitad del pasillo que me vio. Sucedió a cámara lenta, la forma en que sus ojos parpadearon hacia mi fila, la forma en que su barbilla se inclinó tan ligeramente como si su cerebro no pudiera registrar lo que estaba viendo. Su sonrisa vaciló, un pequeño desliz de compostura que la mayoría de la gente pasaría por alto, pero yo lo capté. Sus pasos no se detuvieron, su cuerpo no se giró, pero su expresión cambió lo suficiente como para romper la máscara de porcelana que llevaba puesta. Sostuve su mirada firme e inexpugnable, y por ese breve instante, éramos solo nosotras dos de nuevo, hermanas encerradas en un viejo y amargo silencio que nos había seguido desde la infancia como una segunda sombra. Cuando llegó al altar, el oficiante comenzó sus líneas de apertura, su voz temblando ligeramente mientras intentaba recuperar el ritmo de la habitación. Jessica miró hacia adelante de nuevo, con la barbilla en alto, pero sus hombros estaban más tensos ahora, su agarre en el ramo un poco demasiado firme. Me preguntaba cuánto habría adivinado ya, si pensaba que esto era una forma retorcida de protesta, o si entendía que no estaba aquí para interrumpir sus votos, sino para sobrevivirlos con mi dignidad intacta. La ceremonia continuó, cada palabra sonaba como si la hubieran sacado de una tarjeta de felicitación, promesas sobre el para siempre, declaraciones de amor, reconocimientos del destino. Jessica y Daniel repitieron cada línea con perfecta cadencia, cada sílaba entrelazada con una alegría practicada. Observé sin pestañear, sin inquietarme, y con cada minuto que pasaba me sentía menos como una intrusa y más como un espejo del que no podía escapar. Cada vez que miraba a su novio,
cada vez que echaba un vistazo a la multitud, podía verla tratando de no mirarme, tratando de no recordar la caja escondida en su armario, o el nombre garabateado en esa nota manchada de agua que aún conservaba en el bolsillo de mi abrigo, como una brújula moral que apuntaba directamente al sur. No fue hasta la recepción que todo realmente comenzó a desmoronarse. El salón de baile estaba iluminado como un set de película, con candelabros brillantes, champán fluyendo y camareros vestidos como fantasmas de smoking que se movían silenciosamente entre las mesas. La música era fuerte, la risa aún más fuerte, y la novia había recuperado el control, haciendo sus rondas con esa gracia calculada que había perfeccionado a lo largo de los años. Me quedé cerca de la parte trasera de la sala, sin esconderme, pero tampoco socializando exactamente. De vez en cuando alguien se me acercaba, generalmente alguien del lado del novio, haciendo preguntas educadas sobre mi servicio, fingiendo interés como si estuvieran tratando de averiguar si yo era parte de alguna sorpresa elaborada. Entonces comenzaron los brindis. El padrino contó una historia sobre la primera cita de Daniel con Jessica, cómo había derramado vino en sus pantalones e intentado fingir que era intencional. Hubo risas, cálidas y fáciles, del tipo que hacía que la gente se inclinara y sonriera como si fueran parte de algo permanente. La dama de honor continuó, hablando sobre cómo Jessica siempre había sabido lo que quería, cómo había estado planeando su boda desde el 4º grado. Más risas, más tintineos de copas y, de repente, inesperadamente, Jessica se puso de pie y pronunció mi nombre. Emily, dijo, con su voz dulce y de ojos muy abiertos, como la trampa que era. ¿No tienes un brindis para nosotros? Después de todo, hiciste una entrada tan memorable. Algunas personas se rieron entre dientes, la mayoría giraron la cabeza hacia mí, ansiosas por otra sorpresa, otro giro en la historia. Me levanté lentamente, cada centímetro de mí gritando que me volviera a sentar, que me quedara callada, que evitara convertirme en la villana en una sala donde nunca se me había permitido ser la heroína. Pero no me senté, no me quedé callada. Cogí mi vaso de agua, sin champán, sin alcohol, solo agua simple, y caminé hacia el micrófono. Me paré frente a una multitud que no era mía, junto a una mujer que siempre me había sacado de su guión, y hablé con la voz más calmada que pude lograr. Por Jessica y Daniel, comencé, dejando que las palabras flotaran en el aire el tiempo suficiente para hacer que la gente se inclinara hacia adelante, que su matrimonio se construya sobre la honestidad, sobre el perdón y sobre la capacidad de mirarse el uno al otro incluso cuando la verdad es inconveniente. Hice una pausa. Porque la pureza no es un color, no es un vestido, no es una mentira que usamos porque se fotografía bien. Miré directamente a Jessica. Es el coraje de vivir con las cosas que hemos hecho y aún así elegir amarnos a nosotros mismos de todos modos. No hubo aplausos, no hubo jadeos, solo silencio, denso e innegable, extendiéndose por toda la sala como una cortina a punto de caer. Y entonces, como si el universo mismo tuviera una inclinación por el timín, las puertas del salón de baile se abrieron con un crujido y Ryan entró. Se suponía que no debía estar allí, habíamos acordado eso, pero tal vez necesitaba su propio tipo de cierre, tal vez necesitaba ver la fantasía por lo que realmente era. Jessica se puso blanca, más pálida que el vestido que llevaba puesto. Daniel se levantó lentamente, con la confusión garabateada en su rostro como un acertijo que no podía resolver. ¿Y yo? Me alejé del micrófono, entregué mi vaso y volví a mi asiento con la cabeza en alto. Ya no se trataba de una boda, sino de lo que sucede cuando la verdad finalmente entra en la sala y se niega a irse. El sonido que siguió a la entrada de Ryan no fue un caos inmediato, ni fue el tipo de explosión cinematográfica y ruidosa de jadeos y vasos que se entrechocan que esperarías de un momento tan cargado de tensión. Fue mucho más inquietante que eso. Lo que llenó la sala fue un silencio misterioso y resonante que solo se profundizó a medida que la gente giraba la cabeza, uno por uno, como fichas de dominó cayendo en cámara lenta, la mirada de cada invitado atraída hacia la puerta donde él estaba parado, torpe y claramente inseguro de si debía dar otro paso o simplemente desaparecer. Parecía mayor de lo que lo recordaba de la noche anterior, como si el peso del conocimiento se hubiera asentado con fuerza sobre sus hombros de la noche a la mañana, arrastrando hacia abajo no solo su postura sino la expresión de su rostro, que flotaba en algún lugar entre la incredulidad y el arrepentimiento. Jessica, de pie inmóvil en el centro del salón de baile debajo de un candelabro extravagante, lo miraba con ojos muy abiertos que parpadeaban demasiado lentamente, con los nudillos poniéndose blancos alrededor de su ramo como si pudiera obligar a este hombre y todo lo que representaba a regresar al pasado con solo agarrar algo lo suficientemente fuerte. Daniel, el pobre Daniel sin idea,
se volvió hacia su novia con el ceño fruncido que aún no contenía ira, solo confusión, del tipo que corta con un escalofrío creciente en lugar de una bofetada. Miraba de Ryan a Jessica, de un lado a otro, como si estuviera esperando que alguien dijera que todo era solo una extraña coincidencia, o un amigo universitario olvidado que se pasaba por aquí con una botella de champán y sin sentido del timín. Pero nadie dijo nada. Y en ese silencio sofocante y prolongado, algo más llenó el espacio, la comprensión, silenciosa y brutal, asentándose sobre los hombros de aquellos que notaban demasiado y decían muy poco. La música se había detenido, la risa se había evaporado, y todo lo que quedaba era el tipo de silencio reservado para las salas de espera de los hospitales y los veredictos de los tribunales. Jessica, a su favor, no se derrumbó, ni lloró, ni huyó de la sala de manera dramática. En cambio, se giró lentamente, colocó su ramo sobre la mesa más cercana con una precisión que rayaba en lo quirúrgico, y caminó deliberadamente, casi con calma, hacia Ryan. Por un momento, me pregunté si iba a abrazarlo, para de alguna manera convertir esto en una reconexión espontánea con un viejo amigo que no significaba absolutamente nada en absoluto. Pero cuando lo alcanzó, simplemente levantó la vista hacia su rostro con una expresión que era casi vacía, como si estuviera esperando que él le entregara su destino en lugar de luchar por él ella misma. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, y su voz no estaba enojada ni asustada, era plana, tan desprovista de emoción que de alguna manera hacía que la habitación estuviera más fría. Ryan no respondió de inmediato. Echó un vistazo hacia mí, y yo no me moví. No iba a salvarla, no de esto, no más. Había hecho suficiente protección en mi vida, protegía a la familia de mi dolor, protegía a mis padres de la verdad sobre su favoritismo, protegía a mi hermana de tener que enfrentar las consecuencias de las mentiras que hilaba como seda. Hoy no. Pensé que querrías saber que recibí el mensaje, dijo finalmente, con su voz lo suficientemente suave como para que solo la gente más cercana a él pudiera oírla, pero la onda de tensión que causó se extendió rápidamente. Y pensé, tal vez él también merecía saberlo. Miró a Daniel mientras lo decía, y vi cómo el color se desvanecía del rostro del novio como una puesta de sol invertida. Daniel se volvió hacia Jessica con una pregunta en sus ojos, pero ella habló antes de que él pudiera hacerla. Él no significa nada, dijo rápidamente, demasiado rápido, su voz quebrándose justo en los bordes. Esto es algún error. Él no es. No se supone que esté aquí. Es solo un ex de la universidad, alguien con quien salí durante unos meses antes de conocerte. Ryan no la corrigió. No necesitaba hacerlo. El peso de la omisión era más pesado de lo que cualquier acusación podría haber sido. La voz de Jessica se elevó un poco más, ese tono familiar que usaba cuando sentía que su control se le escapaba de las manos. Emily lo invitó. Obviamente, dijo, volviéndose hacia mí con una mirada que podría haber cortado el acero si no estuviera tan tenuemente velada en desesperación. Ella ha estado tratando de arruinar esto desde el principio. Me levanté entonces, lenta, tranquilamente, y caminé hacia ella, no para regodearme, no para gritar, sino para terminar lo que había comenzado. Cuando me detuve a unos pocos pies de distancia, la miré, no con odio, no con venganza, sino con algo más frío, la tranquila certeza de alguien que finalmente ha renunciado a esperar honestidad de un mentiroso habitual. Saqué la nota doblada de mi bolsillo, la que tenía su letra, la que ella pensaba que se había ido, y la coloqué sobre la mesa más cercana sin decir una palabra. Ryan la miró de reojo pero no la tocó. Daniel ni siquiera apartó la mirada de Jessica. Nada de discursos, dije finalmente, con la voz baja y uniforme. Eso es lo que pediste, ¿verdad? Di un paso atrás, me aparté de la sala y caminé hacia las puertas. Mientras me movía, la música comenzó de nuevo lentamente, algún DJ nervioso tratando de parchear el desgarro en la noche con un suave instrumental, el equivalente en audio de barrer el vidrio debajo de la alfombra. Afuera, el aire estaba más fresco de lo que esperaba. Me quedé un rato en el lote de grava, observando cómo el viento lanzaba trozos de confeti a través del asfalto como celebraciones fallidas. No estaba enojada, no estaba orgullosa, simplemente había terminada con el papel que habían escrito para mí, terminada con ser la hija problemática, la hija rota, el chivo expiatorio que absorbía la vergüenza para que todos los demás pudieran brillar un poco más. Que descubran quiénes eran sin que yo apuntale la mentira.
Ryan salió unos minutos después, caminando lentamente con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, como si no estuviera seguro de si debía decir algo o simplemente seguir adelante. Cuando me alcanzó, se detuvo, miró el coche junto al que estaba parada y luego volvió a mirarme. No tenías que hacerlo así, dijo, no acusando, no juzgando, solo observando. Asentí. No, pero si no lo hubiera hecho, ella nunca se habría detenido. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Crees que ganaste? Miré hacia el salón brillante detrás de nosotros, donde la fiesta continuaba como una máquina que seguía avanzando a pesar de que le faltaban piezas. No creo que hubiera nada que ganar, dije finalmente, pero no perdí. Eso es suficiente. Abrió la boca para responder, luego lo pensó mejor, y después de un momento de tranquila comprensión compartida, se dio la vuelta y se alejó. Lo vi irse, luego me subí a mi coche de alquiler, el uniforme rígido contra el asiento pero de alguna manera más cómodo que cualquier otra cosa que me hubiera puesto en esa casa en años. Me senté allí por un momento, dejando el motor en marcha, observando las siluetas de las personas detrás de las ventanas con cortinas que seguían bebiendo, bailando y fingiendo. No lloré, no sonreí, simplemente salí del lote lentamente, dejando atrás la música, las flores, los candelabros y las ruinas de la mentira blanca de otra persona. Y mientras conducía por ese camino familiar, pasando los robles y las vallas desgastadas por el clima del vecindario donde había pasado toda mi vida siendo medio vista, medio escuchada, me di cuenta de algo extraño, por primera vez en años, no estaba huyendo de ellos, simplemente iba a otro lugar, a un lugar que yo elegí, a un lugar honesto. Lo que viniera después, sería mío, y eso, por una vez, se sentía como un tipo de libertad que nunca podrían quitarme.